Buenas noticias porque el decreto de subida de las pensiones y de ayudas al transporte, entre otras cosas, va a salir finalmente adelante. Después del drama de la semana pasada cuando se votó en el Congreso de los Diputados y fue rechazada la subida de pensiones, las ayudas al transporte y demás por el voto en contra de PP y Vox, que era evidente que iban a votar en contra, pero también de Junts, pues ahora ya el gobierno durante toda esta semana se ha sentado con los de Puigdemont y han llegado a un acuerdo. Esta vez Junts va a votar a favor y el gobierno a cambio pues le ha dado un par de cesiones que no me parecen tan grandes como las que podrían haber llegado a pedir. Vamos a verlo todo, pero para explicarlo ha salido en rueda de prensa el presidente del gobierno Pedro Sánchez esta mañana a contar cómo primero va a salir adelante una medida que era fundamental y que no tenía sentido. O sea, para empezar, que votase en contra de Junts, pero para continuar sobre todo que también votase en contra del Partido Popular, como si entre los votantes del Partido Popular no hubiese también millones de personas que cobran la pensión, de pensionistas. Son 12 millones en este país y votaron en contra, bueno, por la excusa aquella ridícula de, ya de hecho aquí lo tengo, porque había un palacete que le iban a dar al PNV, no sé qué, no sé cuánto. Sánchez quiere ahorrarse 1.600 millones al mes de pensiones. No. Quien se las quiso ahorrar fue quien votó en contra, que fue el Partido Popular. Pero bueno, que no se apure el señor Feijóo porque van a salir adelante. En este caso, pues bueno, Puigdemont nos ha jugado como siempre a este juego de primero digo que no, después que sí, me hago el difícil, pero bueno, al final pues parece que va a entrar por el redil, va a aceptar que tiene que votar a favor de esto y supongo que también le ha dado un poco de miedo eso de, bueno, formar parte de la alternativa con Vox y con el Partido Popular, que son literalmente quienes le quieren ilegalizar. Pero en fin, vamos a escuchar al presidente del gobierno cómo cuenta esto y después también desvela cuáles son las posibilidades de continuar con la legislatura, de que haya presupuestos, porque había mucha gente, hombre, pues que puso en duda si esta legislatura podía continuar si Junts estaba completamente en contra. Parece ser que, por lo menos, de manera inmediata esto se ha desatascado. Vamos a escuchar cómo lo explicaba Sánchez. El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley que contenía dos paquetes de acciones, uno económico y otro destinado a mantener el escudo social desplegado durante todos estos meses y años, yo diría, por parte del Gobierno de coalición progresista. Como saben, lamentablemente, ese Real Decreto Ley no obtuvo el apoyo necesario para ser convalidado en el Congreso de Diputados y Diputadas el pasado miércoles, algo que generó mucha incertidumbre y también inquietud en buena parte de nuestra ciudadanía. Desde ese mismo instante, el Gobierno de España se puso a trabajar para encontrar una solución, porque, como saben, nuestra principal prioridad siempre ha sido y sigue siendo la misma, y es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, como hemos visto hoy con los datos de la EPA, y lograr que esos frutos del crecimiento económico se redistribuyan a favor de la mayoría social de ciudadanos y de ciudadanas. Hoy quiero informarles de que tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Es decir, se va a votar lo mismo que el Partido Popular decía, no, troceadlo y dadnos solo la parte de pensiones o solo la parte de ayudas al transporte, solo lo que a mí me interesa. Bueno, pues al final se va a votar todo y se va a aprobar todo. Aunque le fastidia al Partido Popular. Un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana de Valencia. Es que lo alucinante era que la excusa para no votar a favor de esto era, no, es que dentro del decreto está que se le da un edificio en París al Partido Nacionalista Vasco. Entonces, claro, como hay un edificio en París, resulta que se le quitan las 12 millones de revalorizaciones a los 12 millones de pensionistas. Era completamente peregrino y atención a Pedro Sánchez, que va a contar también el asunto de ese palacete que tanto enfada al Partido Popular. Las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma, por citar algunas de ellas que han sido las que han concentrado la atención y la preocupación lógica por parte de muchísimos ciudadanos y ciudadanas y lógicamente también de los medios de comunicación. Este Real Decreto Ley además incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior y que el Gobierno ya anunció
personalmente lo hice hace unas semanas en materia de vivienda. Esto es lo que han pactado con Junts, porque claro, Junts no quería aceptar, realmente es un poco un juego de politiquerío básico, de no, la primera te la tumbo, pero la segunda te consigo arrancar una pequeña cesión y con esta digo que yo he conseguido que el gobierno acepte algo porque tengo mucha capacidad de influencia, etcétera, etcétera. Pero lo que va a contar, tened en cuenta que ya lo había anunciado hace unos meses, no sé si fue en el Congreso del Partido Socialista o cuando anunció también la creación de la empresa pública de vivienda, pero básicamente es esto que vais a escuchar a continuación. La creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. En lo que respecta al paquete económico... No avanza más de qué se trata esto, pero básicamente se trata que al mismo tiempo que van a mantener esa medida dentro del paquete de medidas de prohibir los desahucios a familias vulnerables con hijos, meten también estos avales y garantías para que, bueno, pues en el caso de que haya un propietario que tenga miedo de alquilar su vivienda por si no le pagan sus inquilinos, pues sea el Estado el que avale a ese inquilino para que en el caso de que produjese un impago, pues fuese el Estado quien asumiese ese impago. Que realmente no es una mala noticia, o sea, siempre está un poco más encarada, en este caso, y es lo que no me parece del todo bien, a tranquilizar a los propietarios más allá de solucionar el problema de la vivienda. Pero al mismo tiempo no me parece una mala medida porque de un plumazo te quitas a todas estas empresas, rollo alquiler seguro y tal, que lo que hacen es aprovecharse del miedo de los propietarios para cobrarles un extra mensualmente por si no les paga el inquilino y así se hacen de oro realmente, porque los inquilinos suelen pagar, pero claro, juegan con ese miedo. Bueno, pues en el caso de que lo asuma el Estado ese, primero, le da la seguridad al que vaya a alquilar de que se lo van a alquilar sin miedo y en segundo lugar, pues el que alquila pues también alquilará sin miedo, porque en el caso de que haya un impago, pues será el Estado quien lo asuma y él no perderá dinero ni capacidad adquisitiva ni nada. En fin, una medida que ha pactado con Junts, que ya estaba anunciada pero que no la habían concretado todavía y que parece que Junts le ha contactado suficiente como para aprobar simplemente por esta medida el paquete entero, que bienvenido sea. En lo que respecta al paquete económico, sin duda alguna también importante, les comunico que el Gobierno ya está negociando con los grupos parlamentarios para que pueda ser aprobada en cuestión de semanas. Estamos hablando de medidas importantes, por ejemplo, para la industria electrointensiva, también para la industria de la automoción, con el plan MOVES, o las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, hablamos de medidas que son necesarias, pero sobre todo que son buenas para el país. Medidas que nos piden las administraciones públicas, por ejemplo, las entregas a cuentas, o también el tejido productivo, por ejemplo, las ayudas al impulso de la compra del vehículo eléctrico. Medidas para seguir impulsando el extraordinario momento económico que vive nuestro país, por lo que espero cuenten con el apoyo de una amplia mayoría de grupos parlamentarios en las Cortes Generales. Al menos de aquellos que comparten la voluntad de que nuestro país siga liderando el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa como estamos haciendo hasta ahora. Los datos que hemos conocido esta mañana de la encuesta de población activa, de la EPA, son una buena, yo diría una extraordinaria prueba de lo que estamos logrando en un contexto tan complejo como el que está atravesando Europa y también la comunidad internacional. España registró en el año 2024 la tasa de paro más baja de los últimos 16 años. La tasa de paro más baja de los últimos 16 años. Y creó casi 500.000 de nuevos puestos de trabajo. Es verdad que hoy no es un buen día para el Partido Popular, que siempre está hablando del catastrofismo económico de este gobierno. Les queda poco para decir esa chorrada de tiempos de rojos, hambre y piojos, pero bueno, en el día de hoy, además de dejarles claro que la derrota parlamentaria que tan contentos les había puesto, aunque fuese a pesar de 12 millones de pensionistas, ellos creían que el gobierno estaba a punto de terminar, bueno, pues resulta que no, que va a salir adelante. Y en segundo lugar, pues ha salido la encuesta de población activa, que dice una cosa bastante relevante, y es que el paro está en el 10,6%, es decir, por debajo del 11%, que es la cifra más baja desde el año 2008. Es decir, un paro mínimo en comparación con lo que ha habido durante los últimos años y lo que hubo durante el último gobierno de Mariano Rajoy. Así que bueno, que pueden seguir por ahí gritando muy fuerte, oh no, tiempos de rojos, hambre y piojos, pero es que los números, al menos en lo macroeconómico, dejan una visión bastante diferente de la que a ellos les gustaría que existiese en España, porque ya sabéis que ellos son más de eso de que España es segunda, que ya la levantarán ellos. Prefieren gobernar, aunque sea gobernar encima de las cenizas, antes que estar contentos por ser la oposición en un país que más o menos va bien. Pero bueno, en fin. Las previsiones que tenemos para el año 2025 y el año 2026 son también de un intenso ritmo en la creación de empleo.
Hoy representamos, para que nos hagamos una idea, el 40% del crecimiento económico del conjunto de la Unión Europea. Este progreso tan notable no es mérito en exclusiva de la política económica del Gobierno que venimos desarrollando durante estos últimos 7 años, es de todos los grupos parlamentarios que lo hacen posible con sus votos, también de las empresas, de los trabajadores y del conjunto de la sociedad española. Y a todos ellos, a todas ellas, me gustaría darles las gracias. Esto es tremendo porque cuando salen los datos de trabajo de la encuesta de población activa, dicen que esto es mentira, que el gobierno se lo inventan, pero a posteriori, en todos aquellos sitios donde gobiernan, digo el Partido Popular y la derecha, porque gobiernan unas cuantas comunidades autónomas, sacan pecho y dicen qué buenos datos de trabajo tenemos en Madrid, o en Aragón, o en la Comunidad Valenciana, o en Baleares. Bueno, claro, es que todos lo forman de una política económica nacional que es del gobierno. No puede ser al mismo tiempo mentira las cifras que dan cuando las explica el gobierno y verdad cuando las explican los gobiernos autonómicos, porque son las mismas cifras. O les va bien a todos en términos de trabajo o le va mal a todos en términos de trabajo. No puede ser mentira todo al mismo tiempo. Pero bueno, también se les pilla bastante rápido en esa mentira habitual. Miren, yo creo que estos últimos días nos han enseñado muchas cosas. Cosas que deberíamos reflexionar entre todos y tomar nota. Nos han enseñado, por ejemplo, que a pesar de todas las dificultades y a pesar de estar en minoría parlamentaria desde hace 7 años a esta parte, el gobierno de coalición progresista es el gobierno de los acuerdos. Acuerdos que nos han permitido cosechar cifras récord de crecimiento económico, de transformación de nuestro modelo productivo, de creación de empleo y al tiempo de reducción de las desigualdades y también la reducción de los gases de efecto invernadero. Reformas con paz social, que siempre reivindico, porque generan estabilidad, a diferencia de lo ocurrido en otros momentos de nuestro país, en los que se aprobaban de manera unilateral contrarreformas que encontraban su rechazo social por parte de millones y millones de pensionistas o también de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, en la contrarreforma laboral o la contrarreforma de las pensiones que se hizo bajo mayorías absolutas conservadoras. Y también a diferencia de lo que ocurre en otros países no muy lejanos. Por tanto, creo que el diálogo, la negociación y el acuerdo son seña de identidad de mis gobiernos y agradezco en consecuencia a todos los miembros del Consejo de Ministros su aptitud y también su actitud, porque no damos un partido por perdido, sudamos la camiseta. Eso está claro. Y al final las cosas salen. Y al final las cosas salen. Ese es el tema, que o sea, por un lado eso es algo positivo, porque lo luchan hasta el final y consiguen sacarlo, pero al mismo tiempo también es un desgaste constante y continuo, porque cada medida, por pequeña que sea y por de sentido común que sea, porque esto era subir las pensiones a los pensionistas, que es como el consenso social más básico y además pensionistas es casi el colectivo más grande de nuestro país y que, no sé, es más sencillo intentar tenerle contento porque todos tienen votantes pensionistas. Bueno, pues si en una cosa tan básica les cuesta sangre, sudor y lágrimas sacarlo adelante, el asunto aquí es pensar en los presupuestos generales del Estado, que va a ser el examen fundamental para este próximo año. A ver si consiguen sacarlo con los votos de Junts o si le van a volver a hacer el lío de siempre de, bueno, pues primero no te lo voto, después lo voto, no lo saco a favor. Imaginaos una votación de los presupuestos generales del Estado en el que se pierden los presupuestos generales del Estado. Hombre, pues sería un gran argumento por parte de la derecha para decir convoquen elecciones. Es el problema. Que si siempre llegas, cruzas la meta, pero cruzas en el último segundo, vas ganando, pero ostras, el desgaste es grande. Pero es verdad que al mismo tiempo, todos estos agoreros que pronostican el fin del gobierno inmediatamente y que Feijóo tiene que gobernar sí o sí, hombre, pues yo creo que asisten día a día también a una, bueno, pues derrota constante que ven con cierta frustración. Y casi lo teníamos. Esta vez pensábamos que sí, que Puigdemont ya estaba con nosotros a tope y ahora resulta que vuelve a votar a favor del gobierno. Las cosas suceden. Y suceden en favor de la mayoría social. Como buena prueba de ello es la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Agradecimiento y reconocimiento también a los grupos parlamentarios que desde posiciones alejadas son capaces de pensar en lo común, en el interés general y llegar a acuerdos en beneficio de la gente. Así que vaya por delante también mi agradecimiento. Porque creo que lo que en algunas ocasiones la ciudadanía puede percibir como ruido, el ruido de la democracia, sin duda alguna puede resultar incómodo, pero siempre será infinitamente mejor
que el silencio de las autocracias. Y en este país, por desgracia, lo sabemos bien. Creo que en los últimos 6 días también nos han mostrado la enorme capacidad que tiene la coalición negacionista del Partido Popular y de Vox para contaminar el debate público con manipulaciones y mentiras que aprovecho también para desmentir hoy. Iba a explicar pues todas estas cosas que decía Feijóo, de que quería ahorrarse 1.600 euros, que era que le importaba realmente más el palacete, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, vamos a escuchar cómo lo desmiente. El Real Decreto Ley, el que no se convalidó, que era para subir impuestos, tenía medidas que harían subir el precio de la luz. Y yo quiero decir que es falso, que no es verdad. De hecho, es justo al revés. Este decreto mejora el bono social del que se benefician las familias más vulnerables a la hora de pagar su factura de la luz. Se ha dicho que se regalaba un palacete al Partido Nacionalista Vasco, pero aquí no se regala nada. Se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo alemana y por el franquismo en los años 30 del siglo pasado. Se le retorna como se han retornado ya docenas de inmuebles incautados durante la dictadura franquista. Y que fue una cosa, además, que se pactó con Aznar y se desarrolló con Rajoy. El decreto ley subía el IVA de los alimentos. Otra falsedad, otro bulo, otra mentira, ya que no contiene ninguna medida al respecto. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Es más, si cualquier persona que esté viendo esta comparecencia compara y comprueba que antes y después de la derogación del susodicho Real Decreto Ley, el IVA de los alimentos ha seguido siendo el mismo, verá que efectivamente es así. Es así. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que invitamos a todos los grupos parlamentarios a votar a favor de estas medidas que gozan de un apoyo abrumador de la sociedad española. Que ese es el tema. ¿Qué creéis que va a hacer el Partido Popular? Porque las anteriores, evidentemente, votó en contra porque sabía que iba a decaer y que eso iba a ser un golpe para el gobierno y que van a poder decir el gobierno no tiene apoyos suficientes para sacar sus medidas. Pero sin embargo ahora sí los tiene. ¿Se van a quedar en el Partido Popular otra vez votando en contra de la subida de pensiones? Pues no lo sé. Igual lo que hacen es eso de abstenerse y decir no votamos a favor porque seguís dándole un palacete al PNV, a pesar de que lo ha explicado bastante bien aquí el presidente. No es dárselo, es darle algo que ya es suyo. No se le da algo a alguien que ya lo tiene, que ya es su propiedad, sino que simplemente se le reconoce la propiedad. Pero votar en contra lo va a tener difícil. Bueno, pues más tengo, entonces. Puede ser que lo haga, pero como vote en contra, lo va a tener crudo. Vox ya sabemos que va a votar en contra porque vota en contra de todo lo que proponga el gobierno. Pero al Partido Popular, ojo, porque como vuelva a votar en contra, no por primera, sino por segunda ocasión, la revalorización de las pensiones, teniendo también millones de votantes que son pensionistas, telita. A ver qué hace. Ahora el balón está en el tejado del Partido Popular. Y pedimos a quien no las apoye que para justificar su rechazo no utilice bulos, mentiras, falsedades, fake news. Es mucho pedir, creo yo. Mentos. Señor Sánchez, es mucho pedir. ¿Por qué no están dispuestos a reconocer a los pensionistas que se debe revalorizar la pensión conforme al IPC? ¿O por qué los afectados de la Dana de Valencia no pueden contar con las ayudas que necesitan y que la sociedad española, por cierto, también aplaude cuando se vehiculan hacia la Comunitat Valenciana? Yo creo que un gobierno, cualquier gobierno, puede perder una votación parlamentaria, como ha sido el caso. Pero una sí. Resignamos a que pierda la mayoría social de nuestro país. Esta es la razón por la que hemos negociado hasta la extenuación, hemos buscado apoyos, tal y como dije, en todas partes, para seguir avanzando en el bienestar de la gente. Llevamos, de hecho, 7 años haciéndolo posible, pese al negacionismo de los de siempre. Esa estrategia, la del Partido Popular y la del partido de la ultraderecha de Vox, es dañina para España y para la mayoría social de españoles y españolas. Y quiero decirles a esos dos partidos políticos que conforman la coalición negacionista que, lejos de afectar al gobierno de coalición progresista, le hacen más fuerte, porque nos recuerdan de lo que ellos son capaces y la importancia de que nuestra agenda social de progreso salga adelante como lleva saliendo adelante. O sea, ya sabemos que son capaces incluso de votar en contra de la subida de las pensiones con tal de intentar joder a un gobierno de izquierdas.
derrota del gobierno, no. Derrota para todos los ciudadanos y gracias al voto en contra del Partido Popular, al que da igual el bienestar de los ciudadanos siempre y cuando ellos puedan gobernar sobre ese malestar. Por tanto, esto es lo que quisiera trasladar a los ciudadanos y ciudadanas y de nuevo agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta comparecencia. Bueno, pues hasta aquí la comparecencia del presidente del gobierno. De momento Ayuso está callada, Feijóo también está callado, estarán digiriendo pues, este mazazo, ¿no?, por parte de los de Puigdemont, que también tiene una confianza y extraña en uno al que hace 2 días estaban llamando prófugo de la justicia, terrorista peligroso, etcétera, etcétera, y que durante los últimos meses pues, también están de alguna manera desesperados buscando su apoyo, primero para una moción de censura y en segundo lugar pues, para cosas como esta, para derrotas parlamentarias. Otra cosa, además de lo que hemos dicho de los avales para los que alquilan, para los inquilinos, también se ha pactado con Junts que pueda presentar la proposición no de ley, es decir, una moción que insta al gobierno a presentar una moción de confianza. Les van a dejar hacerlo, tampoco tiene demasiado intríngulis esto porque es el presidente del gobierno quien tiene la potestad de presentar o no una moción de confianza, una cuestión de confianza. Entonces, si no la quiere presentar él, pues bueno, Junts puede presentarlo las veces que haga falta, que será realmente una tontería, porque si quieren presentar de verdad una cuestión de confianza, tienen que presentar una moción de censura. Y esa moción de censura pasa por Junts, por PP y por Vox. Allá ellos, Junts, si quiere pactar con la extrema derecha que quiere legalizarle y con el Partido Popular que le copia la medida a la extrema derecha de querer ilegalizarle. Lo va a tener difícil y por eso se ha metido por el aro. Pero como ya había dicho que ellos querían presentar esa moción de confianza, pues bueno, pues presentarán algo que insta a hacerla. Es decir, no la moción de confianza, sino una moción que insta a presentar una moción de confianza. Así que bueno, mucho bla bla bla. Sobre todo para distinguirse de Esquerra Republicana y de Rufián, para decir, somos completamente distintos, nosotros sí que somos combativos y demás, pero que a la hora de la verdad parece que no se concreta en nada demasiado interesante. Mejor, también os digo, mejor para los ciudadanos que por fin van a ver cómo esos 12 millones de pensionistas pues ven revalorizadas sus pensiones, sobre todo las no contributivas, que son las que porcentualmente más van a crecer, aunque sigan siendo una auténtica miseria. Pero solo faltaría que además no creciesen ni un poquito. Así que sería alucinante, pero todo sea por joder al gobierno por parte de algunos amigos y amigas. Pensar siempre antes en el beneficio propio que en el beneficio del país. Es la constante en la vida política de algunos. Me gustaría leer los comentarios, a ver qué opináis. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete, mándaselo a tus conocidos para decirles efectivamente esto sale adelante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.